Saludos a todos los amigos, soy el Dr. Adiel desde España. Traigo un nuevo vídeo relacionado con los humoristas de Matanzas. Ese es el tema que estamos tratando ahora y hoy traemos un nuevo humorista. En este caso es uno de los humoristas, de los personajes más importantes de la cultura, del cine, de la historieta, de los dibujos animados y del humor en Cuba. Nos referimos a Juan Padrón. Sí, efectivamente, Juan Padrón, el creador de ese mítico personaje de dibujos animados llamado Elpidio Valdés. Juan Padrón nació en un ingenio llamado La Carolina. Yo al principio pensaba que pertenecía a Coliseo, pero en un libro autobiográfico que ha escrito Juan Padrón, que ha dejado sin concluir, parece que en ese libro, que yo no lo he podido leer, aunque sí he leído algunas referencias a él menciona de que este pueblo o este ingenio pertenecía a Cárdenas. Así que es cardenense y hacia esa ciudad su familia se va a vivir. Y Juan Padrón desde muy pequeño junto a su hermano Ernesto pues ya comenzaban a dar sus primeros pasos e improvisaban para filmar películas. Ellos pues veían las películas que se daban en ese tiempo y trataban de hacer como si filmaran e hicieran sus películas. También comenzó desde muy temprano a escribir historietas. Y así fue que Juan Padrón comenzó a adentrarse en este mundo del cómic. Juan Padrón ya en la década del 60 comienza ya a colaborar en algunas publicaciones y en algunas revistas de la época. Y hay algo que debemos decir y es que Juan Padrón vive una etapa de su vida en la antigua Unión Soviética, en esa ciudad que cambió tantas veces de nombre, que en aquel tiempo se llamaba Leningrado. Hasta ahí se fue Juan Padrón, ahí vivió un tiempo y se cuenta de que estaba creando unos cómics sobre samurái y es ahí cuando crea su personaje más famoso e importante, que es sin duda Elpidio Valdés. Crea ese personaje y le pone por nombre Elpidio Valdés, que no fue un nombre al azar, sino que Juan Padrón quería que ese nombre funcionara o que cuando uno lo escuchara tuviera cierta relación con Cecilia Valdés. O sea, Cecilia Valdés, Elpidio Valdés. Que funcionara, que pareciera al escucharlo tuviera cierta rima con ese personaje de la literatura cubana llamado Cecilia Valdés. Bueno, finalmente se dice que Juan Padrón publica por primera vez su personaje del Elpidio Valdés en una revista en el año 1970 como un cómic. Luego ya en la década del 70 Juan Padrón comienza ya a dar sus pasos en el cine y es cuando él aprovecha la oportunidad y lleva al cine estos personajes que él ha creado y así hace algunos episodios del Elpidio Valdés. Hasta que finalmente en el año 1979 ocurre un acontecimiento muy importante en la historia del cine y también del humor, porque verdaderamente fue un material totalmente humorístico. Y es que Juan Padrón crea el primer largometraje de dibujos animados de nuestro país, que fue ese mismo, Elpidio Valdés. Elpidio Valdés constituyó el primer largometraje de dibujos animados. Habíamos dicho de que había humoristas de Matanzas que habían sido transformadores e innovadores dentro del humor y uno de ellos precisamente es Juan Padrón, ya que encontró una nueva forma de hacer el humor a través de los dibujos animados y verdaderamente lo consiguió en los años 70 y 80. Todos los que en ese tiempo éramos niños estábamos siempre pendientes del Elpidio Valdés y creo que nos conocíamos hasta ciertos diálogos dentro de la película del Elpidio Valdés y lo hacíamos para reírnos. Y creo que todas las generaciones de cubanos, tanto los de fuera como los de dentro de Cuba, conocen o han disfrutado con Elpidio Valdés. Pero no se queda ahí, sino que en el año 1985 hace su obra maestra en cuanto al humor, porque su personaje más importante fue Elpidio Valdés, pero la obra más importante en cuanto a humor se refiere fue en 1985, Vampiros en La Habana.
otro largometraje de dibujos animados completamente humorístico, pero que además aborda temas muy diferentes como los temas de la mafia, incluso hasta sexo, dentro, por supuesto, también del humor. Hay que decir que esa película tuvo sus trabas burocráticas en Cuba a la hora de salir, porque algunos lo consideraban como una burla a algunos planteamientos del gobierno de Cuba, pero lo cierto es que al final la obra sale y rompe todos los récords de taquillas de nuestro país. Vampiros en La Habana se convirtió verdaderamente en una obra en una película muy taquillera y muy conocida. Tanto es así que trasciende los límites de Cuba y llega a muchos países del mundo, al punto de que incluso el Museo de Arte Moderna de Nueva York lo tiene como uno de sus personajes más importantes, lo cual nos corrobora que estamos en presencia de uno de las películas, de los filmes más importantes de la historia de Cuba incluso. Ha sido catalogado como dentro de los 30 filmes más importantes latinoamericanos, incluso en algunas publicaciones, lo cual es verdaderamente trascendental. Esta obra Vampiros en La Habana fue la más importante en cuanto al humor de Juan Padrón. También hace unos también que son muy humorísticos también, que son los filminutos, que duran muy poco tiempo y que también los hace Juan Padrón. Y también colabora con un artista argentino de apellido Quino y hace los llamados quinoscopios. Son parte de los trabajos que hace Juan Padrón en el cine de animación. También hay que decir que él incluso ponía las voces, utilizó su voz también en algunos de sus materiales, como por ejemplo en Vampiro La Habana, también El Pidio Valdés. Sus premios más destacados, además de todos los corales que recibió en diferentes oportunidades, pero que creo que fue merecedor del Premio Nacional del Humor en el año 2004, por eso tenemos que considerarlo como un humorista, pero además el Premio Nacional de Cine en el año 2008. Creo que esto es muy difícil de conseguir, dos premios nacionales en categorías, un premio nacional en dos categorías diferentes, lo cual constituye un hito verdaderamente interesante en la historia del arte cubano contemporáneo, en el cine y en el humor. Bueno, falleció Juan Padrón en el año 2020, justo comenzando la pandemia. Estaba escribiendo un libro autobiográfico y según se cuenta lo pudo escribir hasta la edad de los 23 o 24 años, por ahí nada más. O sea que venía un segundo tomo que no lo pudo concluir. Ese libro narra sobre todo sus vivencias en su pueblo, en su natal, la Carolina, en Cárdenas, y cuenta muchas cosas sobre cómo llegó al mundo del cómics, al mundo del cine y al mundo del humor especialmente. Bueno, en un vídeo corto como este no se puede hablar todo lo que quisiéramos de un artista tan excepcional como Juan Padrón, pero pues hemos comentado para que esto que hemos hablado sobre de que Matanza es la meca del humor en Cuba, bueno, este personaje, esta figura del humor y del cine cubano, Juan Padrón, nos confirma una vez más en lo que ya hemos lanzado, de que Matanzas es la meca del humor en Cuba. Bueno, y hoy hemos presentado a Juan Padrón. Si te ha gustado el vídeo, como siempre te digo, suscríbete para que te sigan llegando los videos que vamos subiendo. Un saludo. Adiós.